¡Hey Top! Y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, la muerte de una recién casada fue resultado de un robo o su esposo planeó su muerte. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del caso de Annie Dewani. Annie Nina Hindocha nació el 12 de marzo de 1982. Sus padres, Vinod y Nilam Hindocha, la criaron junto con sus hermanos Anish y Ami en Mariestad, Suecia. Vinod y Nilam nacieron en Uganda de migrantes de la India. En 1972 se vieron obligados a dejar el país cuando el presidente Idi Amin dio a los ugandeses de ascendencia sudasiática 90 días para abandonar el país. Vinod y Nilam recibieron asilo en Mariestad, Suecia. Allí Vinod trabajó como ingeniero eléctrico y años después cofundó su propia empresa de ingeniería. Esta fue creciendo hasta ser una organización exitosa. Annie fue descrita como una chica brillante, inteligente y extrovertida. Le gustaba la música, la danza y era una chica con una gran alegría. Annie era unida a su familia, en especial con su padre Vinod, quien la mimaba y siempre buscaba lo mejor para ella. Annie terminó la secundaria y la universidad en la ciudad de Mariestad. Al parecer, ella estudió alguna carrera relacionada al marketing, ya que al terminar la universidad, ella se mudó a la ciudad de Estocolmo para trabajar en el departamento de marketing de la empresa de teléfonos celulares Ericsson. Su padre Vinod le compró un departamento y un auto. Él hizo todo lo posible para que ella no tuviera ninguna preocupación. Annie llevaba una vida acomodada, tenía una vida social activa y una vida tranquila. Alrededor de los 25 años, ella mostró su deseo de querer casarse y formar una familia, pero ella quería casarse con un hombre que tuviera sus mismas raíces. Por otro lado, regularmente Annie viajaba a la ciudad de Londres y se hospedaba en la casa de sus tíos maternos. Ellos son dueños de la exitosa cadena de farmacias llamada Camsons del grupo Waremos y son una familia acomodada. Annie pasaba los fines de semana con sus tíos, salía de compras a restaurantes, socializaba y buscaba algún pretendiente. En el 2009, una de las tías de Annie que vivía en Londres asistió a una fiesta reunión en donde conoció a Sherin Dewani, un hombre 3 años mayor que Annie, de ascendencia india, de buena familia, y la tía pensó que él haría buena pareja con su sobrina. Un conocido en común le dio a la tía el número de Sherin. La tía organizó una reunión entre Annie y Sherin en una cafetería. Ambos se llevaron muy bien y en septiembre del 2009 tuvieron su primera cita. Asistieron a una función musical de El Rey León en el West End de Londres. Para quienes no lo sepan, esto es como un Broadway pero en Londres. Luego tuvieron una segunda cita en un gran restaurante y el amor creció entre ellos. Antes de continuar con la historia, hablemos sobre quién es Sherin Dewani. Sherin Dewani nació el 29 de diciembre de 1979 en Bristol, Reino Unido. Sus padres, Prakash y Snila Dewani, se habían conocido y casado en Uganda, pero habían pedido asilo en Inglaterra. Su padre, Prakash, estudió farmacología, abrió una farmacia, se especializó en cuidados de personas mayores y terminó creando una exitosa cadena de centros de atención médica para ancianos llamada PSD Healthcare. Sherin creció en un hogar acomodado y con lujos. Estudió en una preparatoria de élite y luego ingresó a la carrera de contabilidad en la Universidad de Manchester. Terminó su carrera y fue a ser voluntario en Ghana enseñando inglés y matemáticas. Luego se mudó a Londres, trabajó por un tiempo en una firma de contabilidad, renunció y se unió a la administración de la empresa familiar. Sherin fue descrito como una persona sociable, popular, un poco engreído, pero una persona amable, generosa y con buen sentido del humor. Regresando a la historia, Annie y Sherin se enamoraron. En febrero del 2010, Annie renunció a su trabajo en Estocolmo y se mudó a vivir a la ciudad de Londres. La relación se volvió seria, estable, sus familias se conocieron y todo iba muy bien.
En mayo de ese año, Sherin llevó a Annie en un aeródromo a dar algunas vueltas a las afueras de Bristol. Luego tomaron un avión privado a París, cenaron en un gran restaurante y allí él le pidió matrimonio con un anillo de diamantes de $40,000. Annie aceptó y comenzó las preparaciones para su gran boda. Esta se llevaría a cabo en la ciudad de Mumbai, en India. La historia de amor entre Sherin y Annie parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, durante la planeación de la boda, la pareja tuvo varios problemas. Annie le contó a algunos familiares y amigos cercanos que Sherin era muy perfeccionista, controlador y que ella se sentía sofocada. Llegó a contar que en una fuerte discusión ella lanzó su anillo de compromiso y que tenía dudas de continuar con la boda. Annie le pidió consejos a su hermana y ella le dijo que pensara bien las cosas, que muchos familiares habían hecho arreglos de todas partes del mundo para viajar a India para la boda y que si ella no estaba segura de continuar con este matrimonio, parara los planes. Y si no, a futuro siempre quedaba el divorcio. Sin embargo, parece ser que la pareja arregló sus diferencias y la boda se llevó a cabo. El 29 de octubre del 2010, Sherin y Annie se casaron en la ciudad de Mumbai, en India. La ceremonia fue una boda de ensueño, con 300 invitados, mucha comida y música. Annie había planeado cada detalle de su boda, mientras que Sherin era el encargado de la luna de miel. Una semana después de su boda, el 7 de noviembre, tomaron un avión a Sudáfrica. Al aterrizar, Annie le informó a su familia dónde estaba. Les dijo que pasarían 4 noches en el Parque Nacional Kruger y luego irían a la ciudad de Cabo. Los días pasaron y el 12 de noviembre la pareja llegó al aeropuerto de la ciudad de Cabo. Allí Sherin paró un taxi y este lo llevó al Hotel Cape Grace. En el camino, la pareja entabló conversación con el taxista y al llegar al hotel, Sherin habló con el taxista para que la noche siguiente los llevara a cenar. Durante la mayor parte del sábado 13, la pareja pasó descansando en la piscina del hotel. Por la tarde se alistaron y a las 7:30 de la noche el taxista llegó a recogerlos. Sherin había hecho una reservación en un restaurante muy lujoso, pero en el camino la pareja acordó que no tenían tantas ganas de comer una comida completa y el taxista les recomendó un restaurante de comida asiática llamado Surfside, que queda junto al mar. Sherin y Annie decidieron ir por la comida asiática. Luego caminaron por la playa y más o menos a las 10:15 de la noche subieron al taxi para regresar a su hotel. En las primeras declaraciones y entrevistas que dio Sherin, él contó que Annie sentía que el lugar donde se estaban hospedando era muy limpio, seguro y que le recordaba a su ciudad natal y que ella quería ver la verdadera África. Y fue entonces que con el taxista acordaron tomar una carretera de regreso que atravesaba por Guguletu. Esta es una zona muy peligrosa de Sudáfrica, donde la gente vive en chozas, en casas de madera pequeñas, aglomerados, en general una zona que uno no debería visitar si va de turista. Sin embargo, en otras declaraciones y entrevistas, Sherin cambió su historia. Él dijo que fue el taxista quien le recomendó tomar esta carretera para ver algunos bailes africanos, que la pareja estuvo un poco escéptica, pero aceptó. Sea como fuera, terminaron en una zona muy peligrosa. Aproximadamente a las 10:45 de la noche, el taxista se detuvo en una intersección. De repente, 2 hombres armados aparecieron y secuestraron el auto. A punta de pistola, obligaron al taxista a salir. Los secuestradores condujeron por algunos minutos, tiempo en el que a Sherin le robaron su billetera, su reloj de diseñador y su teléfono celular. Luego le pusieron una pistola en la cabeza y le gritaron que se bajara. Sherin y Annie pidieron que no los separaran, pero Sherin fue obligado a dejar a su esposa. Esa fue la última vez que Sherin vio con vida a Annie. Sherin fue dejado en una zona apartada y peligrosa. Más o menos a las 11:30 de la noche, él golpeó varias puertas de la zona en busca de ayuda, hasta que Simbonile Matokasi, de 33 años, abrió la puerta, escuchó la historia de Sherin y llamó a la policía. Al poco tiempo, las autoridades llegaron al lugar. Sherin les contó lo sucedido y lo llevaron de regreso al hotel. La policía comenzó la investigación, interrogaron a la gente de la zona y emitieron una orden de búsqueda para el taxi. Este era un modelo minivan Volkswagen Charant. Paralelamente, Sherin se contactó con su familia, le contó lo sucedido y fue Prakash, su padre, quien llamó a Vinod y le contó que Annie había sido secuestrada. Prakash le dijo a Vinod que viajaría de inmediato a Sudáfrica y que pagaría lo que sea necesario. Minutos después, Sherin llamó a Vinod
y él, desesperado, llorando, le dijo: «Lo siento, papá, no pude cuidar a tu hija». A la mañana siguiente, Vineet y Prakash viajaron a Sudáfrica. Al mismo tiempo, a muy tempranas horas del 14 de noviembre, la policía recibió la llamada de un residente de Lita Park, un vecindario en Khanyelitsha, no lejos de la casa en donde fue encontrado Sherin. Esta persona informó que una minivan Volkswagen Charan gris había estado estacionada al costado de la carretera durante toda la noche. A las 8 de la mañana, la policía fue a revisar la minivan. Lamentablemente, en los asientos traseros del auto se encontró a Annie sin vida. Le habían disparado una vez en el cuello, su cuerpo y los asientos estaban llenos de sangre. Al registrar la escena del crimen, se encontró la bala que la mató. Esta estaba incrustada en el asiento y se determinó que venía de una pistola 9 milímetros. También se recuperaron 2 huellas dactilares de uno de los criminales, de un dedo y un pulgar. La autopsia determinó que Annie no fue agredida sexualmente, que tenía hematomas en la parte interna del muslo que indicaban que había peleado, que el disparo fue mortal y que murió en cuestión de segundos. Vinod y Prakash fueron recibidos con esta trágica noticia. Vinod quiso ir con Sherin a la morgue para retirar el cuerpo de Annie, pero Sherin no quiso acompañarlo. El 17 de noviembre del 2010, Vinod, Prakash y Sherin viajaron de regreso a Reino Unido con el cuerpo de Annie. Mientras tanto, las autoridades comenzaron una gran investigación. Cabe recalcar que este caso tuvo un gran interés y alcance mediático y fue investigado por los Hawks, un escuadrón especial de investigadores de Sudáfrica que se encargan de casos de alto perfil. Esto debido a que la ciudad de Cabo sobrevive por el turismo y el asesinato de una turista adinerada que no se resuelva sería algo que afectaría a la economía. Paul Hendrikse, un capitán e investigador reconocido del país, fue el encargado de este caso. Él, desde el comienzo, se cuestionó que esto haya sido solo un secuestro. Él se preguntaba por qué los Dewani habían usado un taxi público desde el aeropuerto hasta el hotel, ya que el hotel tenía su propio servicio privado de taxis y que no costaba nada. También se preguntaba por qué la pareja se había aventurado a tan altas horas de la noche en uno de los barrios más peligrosos de toda Sudáfrica, un lugar donde los turistas normalmente no van, y peor aún de noche. Lo primero que hicieron los investigadores fue ingresar las huellas dactilares recuperadas en la escena del crimen a su base de datos y lograron identificar a quién pertenecían. Estas pertenecían a Solile Mengen, de 26 años, un desempleado que 5 años atrás había sido arrestado bajo sospecha de haber matado a un hombre en una pelea en un bar. Aunque se retiraron los cargos y salió en libertad, sus huellas permanecieron en la base de datos de la Policía Nacional. En cuestión de horas, la policía localizó a Solile en la casa de su abuela con algunos amigos. Fue arrestado, registraron su cuarto y encontraron el celular del taxista entre sus posesiones. Solile confesó de inmediato y dijo a la policía que no había actuado solo. Dijo que tuvo un cómplice a quien llamaban Mawebe. Días después, Mawebe fue localizado. Su nombre real era Siwamadoda Lennox Kwababe. Él tampoco tardó en aceptar su culpabilidad y dio más detalles. Él dijo que el recepcionista del hotel Cape Grace, Monde Molombo, también estaba involucrado. Molombo fue arrestado, negó tener algo que ver con el crimen, pero luego admitió que fue él quien organizó el secuestro y el robo a mano armada. En las primeras declaraciones de Solile, Kwababe y Molombo, todos coincidieron que esto fue un robo y secuestro que salió mal, que en el forcejeo por quitarle el bolso a Annie le dispararon. Sin embargo, en sus segundas declaraciones, todos agregaron un nuevo dato. Según ellos, Sherin Dewani había planeado el asesinato de su esposa. Paralelamente, Solatongo, el taxista que había llevado esa noche a la pareja, después de ser arrojado del auto, fue a la policía, reportó lo que sucedió y ayudó a la investigación en todo lo que pudo. Él se mostró como una víctima. Sin embargo, Molombo, el recepcionista del hotel, lo implicó en el caso. Él contó que fue Tongo quien se acercó a él y le contó que Sherin quería matar a Annie a cambio de una gran cantidad de dinero y que Molombo aceptó ayudarlo. Las autoridades emitieron una orden de arresto para Tongo y él voluntariamente se entregó. Él declaró que Sherin había acordado pagarle 15,000 rands, lo que vendría a ser unos $2,020 para llevar a cabo el crimen, y que aparte Tongo recibiría unos 5,000 rand extra. Tongo dijo que habló con Molombo, Molombo fue quien contactó a Kwababe y Kwababe contactó a Solile. Acordaron el secuestro simulado y dejar ilesos a Tongo y Sherin.
Tongo contó que cuando supuestamente lo obligaron a salir del auto, él le susurró a Akwababe y a Solile que el dinero estaba en un pequeño paquete del asiento del pasajero delantero. Aunque los 4 implicados coincidieron en sus historias, el detalle que difirieron es sobre quién llevaba el arma que mató a Annie. Al final se determinó que fue Solile quien mató a Annie. Akwababe buscó el casquillo y mientras huían lo tiró en un desagüe. La policía buscó en el desagüe y efectivamente encontraron el casquillo de la bala que mató a Annie. Mientras la investigación se llevaba a cabo, la familia de Annie comenzó a tener sospechas en Sherin. Vinod contó que cuando él se encontró con Sherin en Sudáfrica, Sherin se veía muy calmado, tranquilo y muy concentrado siempre en su computador. No se veía como alguien afectado por la muerte de su esposa. Claro está que todos reaccionamos de forma diferente para el duelo, y para ese momento Vinod no lo pensó mucho. También recordemos que Sherin se negó a ir a ver el cuerpo de Annie junto con Vinod. Tiempo después se supo que durante esos momentos él se había ido a cortar el cabello y a comprarse un nuevo traje, algo un poco insensible tomando en cuenta el contexto de lo que estaba sucediendo. La abuela de Annie siempre tuvo dudas de la historia de Sherin, y la familia de Annie comenzó a ver con malos ojos a Sherin en el funeral. Sherin había sido el encargado de organizar todo el funeral. Peculiarmente, él envió las invitaciones por Facebook, una decisión un tanto extraña. En noviembre del 2010, amigos y familiares se juntaron en Londres para asistir al funeral. El día antes de la ceremonia, Vinod quiso ver el cuerpo de Annie, pero Sherin se negó. Más tarde ese día, Vinod recibió la llamada del hermano de Sherin. Él le contó que el cuerpo de Amy ya estaba en la funeraria y que esa noche se llevaría a cabo una fiesta de pizza en una habitación de hotel en memoria de Annie. Amigos y familiares asistieron a esta fiesta y se sintieron molestos y heridos, porque esta no era una forma de recordar la memoria de Annie, con pizza y comida rápida, con fotografías solo pasándose en una pared blanca. Les pareció una fiesta insensible. Sin embargo, Sherin se defendió diciendo que en una ocasión Annie le había dicho que si fallecía, ella no quería un funeral triste, sino uno alegre. Al final, los amigos y familiares de Annie se fueron de esta fiesta muy molestos, y al día siguiente, en la ceremonia, los problemas comenzaron. La familia de Annie llegó un poco más temprano para despedirse de Annie de una forma más privada. Los familiares se tomaron de las manos e hicieron un círculo alrededor del ataúd. Comenzaron a hacer algunos rezos y Amy, la hermana de Annie, y uno de sus primos le habían escrito algunas cartas que colocaron en la parte de abajo del ataúd. Todo estaba muy bien, hasta que de repente Sherin irrumpió en esta ceremonia privada. Les gritó que qué estaban haciendo, que no tenían permitido hacer esto y que era una falta de respeto. Se desató una gran discusión entre la familia de Annie y Sherin, y al final los padres de Annie no pudieron despedirse de ella como hubieran querido. Amy salió llorando de esto y la familia estaba muy molesta, más aún cuando en la ceremonia se dieron cuenta que las cartas que habían dejado en la parte de abajo del ataúd habían sido arrojadas al suelo. Por último, cuando el ataúd ya estaba siendo llevado a la tierra, la familia de Annie estaba lista con rosas rojas para arrojarlas, ya que estas rosas eran las favoritas de Annie. Pero Sherin no les permitió arrojar las rosas. Él les dijo que respetaran su decisión de no arrojar rosas, que él no quería que el ataúd pareciera un cubo de basura. Y así hubo algunas actitudes extrañas y fuera de lugar por parte de Sherin. De hecho, siendo que este caso se volvió muy mediático y conocido a nivel mundial, la familia de Sherin contrató a un experto en medios y exigieron a Vinod que firmara un acuerdo de no hablar con los medios sin antes consultar a este experto, pero Vinod se negó. Regresando a la investigación, como todos los implicados confesaron y se mostraron abiertos a declarar, las autoridades llegaron a acuerdos. A Akwababe y a Tongo se les ofrecieron sentencias reducidas si se declaraban culpables y prometían dar un testimonio honesto y veraz contra Sherin Dewani. A Mombolombo se le otorgó total inmunidad procesal siempre y cuando declarara en contra de Sherin, y a Solile no se le ofreció un acuerdo, ya que más adelante declaró que las autoridades lo habían torturado para sacar su confesión y se declaró inocente. El taxista Sola Tongo compareció ante el tribunal el 7 de diciembre del 2010. Vinod asistió a este evento, el cual fue abierto con las palabras del fiscal. El presunto secuestro, de hecho, no fue un secuestro, sino parte de un plan. La fallecida fue asesinada a instancias de su esposo.
Tongo se declaró culpable de los cargos y gracias a su acuerdo fue sentenciado a 18 años de prisión con posibilidad de salir en libertad condicional después de 12 años. Ese mismo día, pero en la ciudad de Bristol, en Reino Unido, Sherin fue arrestado, llevado a una estación de policía para rendir su declaración y negó los cargos. Después de 2 días en prisión, fue liberado bajo fianza, entregó su pasaporte, le colocaron un brazalete electrónico en el tobillo y se fue a la casa de sus padres. Los investigadores comenzaron a ver más de cerca a Sherin y notaron algo peculiar. En su primera entrevista que él dio para el Daily Mail, él comentó que fue idea de Annie el ir a este barrio tan peligroso porque ella quería ver cómo era la verdadera África. Sin embargo, en una segunda entrevista que él dio para el periódico The Sun, cambió su historia totalmente. Dijo que fue idea del taxista Sora Tongo de ir por esta ruta para ver algunos bailes africanos. Esto es algo que ya les mencioné antes, que también difirió en sus declaraciones Sherin. Al comienzo dijo que era la idea de Annie y luego dijo que era la idea del taxista. Además, en algunas entrevistas Sherin dijo que él fue arrojado del auto en movimiento, pero en otras entrevistas cambió su historia, porque él contó que el carro estaba cerrado porque estaba puesto los seguros de niños y que no fue arrojado, sino que tuvieron que parar. Él forcejeó con los atacantes y lo arrastraron y así lo sacaron. Sin embargo, Sherin fue encontrado sin ninguna herida, lesión, golpe, algo un poco extraño, tomando en cuenta que en cualquiera de los dos escenarios lo más seguro es que él hubiera recibido algún golpe. Se recuperaron imágenes de las cámaras de seguridad del hotel Cape Grace. En las cámaras se puede ver cómo el día que la pareja llegó al hotel, después de bajar del taxi, Sherin regresó 2 veces a hablar con Tongo y tardó unos 10 minutos en volver a la recepción con Annie. Según Sherin, solo estaba haciendo arreglos para el viaje del día siguiente. Otra cámara del vestíbulo del hotel captó que el día después del secuestro de Annie, Sherin se encontró con Tongo, pidió privacidad a un trabajador que estaba en el lugar y ambos se quedaron solos. Según Sherin, solo hablaron de lo sucedido, pero según Tongo, en este momento, Sherin le preguntó si el crimen había salido bien. Lo curioso de este encuentro es que según Tongo, él le mencionó a Sherin que había cámaras de seguridad. Sherin miró directamente la cámara y nervioso bajó su mirada. Esto quedó captado en estas imágenes. Se sabe que 3 días después de la muerte de Annie, otra cámara de seguridad captó a Sherin entregando un paquete de dinero a Tongo. Este contenía 1000 rands. La policía cree que esto era parte del pago del crimen. Sin embargo, hasta donde yo pude investigar, para esa época 1000 rands era una tarifa establecida para taxistas que llevaban a gente del hotel Cape Grace a algún lugar y los regresaban por la noche. También la policía anunció que había encontrado registros de intercambio de mensajes de texto entre Sherin y Tongo antes, durante y después del crimen. Cabe recalcar que el celular de Tongo, el taxista, fue encontrado en la habitación de Solly Lee, el primer detenido de este caso. La policía también encontró evidencia de que Sherin había sacado una gran cantidad de dinero de su cuenta bancaria, dinero que se cree estaba destinado a pagar el crimen de su esposa. Sin embargo, Sherin se defendió diciendo que él había sacado este dinero para un viaje en avión privado que estaba planeando para Annie. La familia de Sherin desestimó todas estas acusaciones y Sherin mantuvo su inocencia. Las autoridades sudafricanas pidieron que Sherin sea llevado de regreso al país para que enfrentara los cargos de conspiración de asesinato, pero Sherin no consintió esta extradición y su equipo legal logró que todos estos trámites se retrasaran, ya que Sherin fue diagnosticado con trastorno de estrés agudo, fue internado en una clínica y esto impedía que viajara. La investigación del caso y los trámites para que Sherin sea extraditado tomaron varios años. Durante este tiempo, la familia de Annie, amigos, conocidos, la sociedad, la prensa, todos tenían una pregunta en la mente. Si la investigación iba en el curso correcto, ¿por qué? ¿Por qué Sherin había matado a Annie? Hasta donde sabemos, su relación no tenía muchos graves problemas, aparte de los que tuvieron en la planeación de la boda. También encontré el testimonio de una prima de Annie que contó que la noche de bodas Annie no compartió habitación con Sherin, así que quizás sí tenían algunos problemas, pero no se tenía una razón clara de por qué Sherin hubiera querido matar a Annie. Sin embargo, durante la investigación, algunos testimonios peculiares aparecieron.
un hombre llamado Leopold Leiser se acercó a la policía de Londres. Para ese entonces, él tenía una página web donde ofrecía servicios sexuales para gays bajo el alias El Alemán. Él declaró que Sherin era un antiguo cliente y que aunque se había casado, su inclinación sexual era hacia los hombres. De hecho, habían tenido 3 citas en los meses previos antes de la boda. Sherin negó conocer a Leopold y amenazó con demandarlo. Pero semanas después, otro hombre, del cual se ha mantenido su identidad oculta, se acercó a la policía, les dijo que había tenido relaciones sexuales con Sherin y presentó pruebas. Contó que por lo general se encontraban en un club gay de Londres llamado Hoist. Tanto Leopold como este hombre contaron que Sherin había mencionado que Annie era una chica agradable y hermosa y que no podía romper su compromiso, ya que sería repudiado por su familia. Además, se descubrió que 3 años antes, Sherin le había propuesto matrimonio a Rani Kansagra, la hija del multimillonario fundador de la aerolínea india de bajo costo SpiceJet. La pareja anunció su compromiso en una extravagante fiesta en Londres, pero meses después la boda se canceló por pequeñas disputas familiares. Algo más que se descubrió es que días después de la muerte de Annie, Sherin había navegado en páginas web de contenido gay desde el lobby del hotel. Con toda esta información, las autoridades especularon que Sherin había matado a Annie para mantener las apariencias, que él no quería que Annie se enterara que fuera gay. No estaba preparado para enfrentar la verdad, no quería ser parte de este matrimonio, todo era una fachada para que no afectara a su familia, ya que su familia era muy conservadora y el ser gay hubiera sido un gran escándalo. Si bien Sherin aceptó su bisexualidad, él negó tener algo que ver con el crimen y su familia se ha vuelto defensora de otra teoría. Esta teoría dice que la muerte de Annie fue el resultado de un robo y que los implicados acusaron a Sherin para lavarse las manos. Además, algunos periodistas que creen en la inocencia de Sherin han apuntado a la idea de que las autoridades sudafricanas fueron quienes organizaron todo este complot en contra de Sherin para que el turismo y la gente del lugar no se vean afectados, para que se vea mal a un turista y no a la gente propia de la ciudad de Cabo. Algo más que quiero compartirles es que el periodista independiente Dawn Neulin fue el primero en hablar con Sherin en la ciudad de Cabo el día después de la muerte de Annie. Y él lo describe como un hombre asustado, preocupado, que demostraba estar afectado por la muerte de su esposa. Además, hasta donde sabemos, Sherin fue internado en varias clínicas y tuvo que seguir algunas terapias por este incidente. En agosto de 2011, Kobabe se declaró culpable de sus cargos y evitó ir a juicio. Luego declaró que fue torturado para dar su declaración y quiso reducir su acuerdo de condena. Al final fue sentenciado a 25 años de prisión. Por su lado, Solile nunca llegó a un acuerdo y en noviembre del 2012 fue llevado a juicio. Solile dijo que fue Kobabe quien disparó a Annie, se declaró inocente y hasta dio una coartada que no lo ubicaba en el lugar del crimen. Sin embargo, después de varios días de juicio, fue encontrado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Durante su tiempo arrestado, fue diagnosticado con un tumor cerebral maligno. Falleció en prisión el 18 de octubre del 2014. Monde Molombo nunca fue acusado ni llevado a juicio. En enero del 2014, después de varias disputas legales, el Tribunal Superior dictaminó que Sherin, quien aún estaba en el hospital para ese momento, sería extraditado a Sudáfrica. El 7 de abril, Sherin llegó al país y su juicio comenzó el 6 de octubre. En el juicio, Leopold Leiser testificó sus encuentros con Sherin. Sherin aceptó haberle pagado a Leopold por estos encuentros sexuales y haber tenido relaciones con otros hombres. Por otro lado, Kobabe, Molombo y Solile testificaron en contra de Sherin. La defensa de Sherin se centró en los detalles contradictorios de las historias de estos 3 hombres, y la defensa fue impecable. Ellos hicieron énfasis en muchas cosas, en especial en que la investigación policial había sido inadecuada. Por ejemplo, se hizo énfasis en varias evidencias circunstancial, como los supuestos mensajes que habían intercambiado Tongo y Sherin, en donde se veía que ellos habían conspirado para matar a Annie. Aunque los investigadores obtuvieron registros de que hubo mensajes entre ellos dos y recuperaron el celular de Tongo, recordemos que este fue encontrado en la habitación de Solile, el primer detenido. En el juicio, las autoridades tuvieron que aceptar que los mensajes habían sido borrados y que el celular de Tongo había desaparecido, lo que convirtió a esta evidencia no válida para el juicio.
La defensa tuvo una explicación para cada una de las imágenes que fue captada por las cámaras de seguridad y acusaron a los investigadores de haber tergiversado la situación. También mostraron muchas irregularidades que hubo en la investigación. Por ejemplo, varias de las declaraciones no habían sido firmadas, habían sellos falsificados, firmas falsificadas y cosas así chiquitas de administración que fueron mal manejadas. Algo importante que sucedió en el juicio es que un policía fue llamado al estrado. Él se rompió y confesó que había una evidencia que olvidó y que para ese momento ya se había perdido. No se ha hecho público a qué evidencia se refería, pero se sabe que es algo que pudo haber descartado a Solile como partícipe de este crimen. La defensa pidió que se desestimara el caso en contra de Sherin por falta de evidencia contundente. Al final, el juez concedió la solicitud y Sherin fue absuelto de los cargos. Además, el tribunal anuló la decisión del juicio de Solile y se dictaminó que él no pudo haber sido quien le disparó a Annie. Se determinó que Annie había muerto trágicamente en un robo fallido planeado por Tongo y Molombo, que ellos habían escogido a la pareja ya que eran adinerados. Después de la absolución de Sherin, los hermanos de Annie hablaron con los medios, expresaron su decepción y Amy llegó a decir que no les importaba si Sherin estaba detrás del asesinato o no, todo lo que querían saber era la verdad. La familia de Annie pidió a un tribunal del Reino Unido que reabriera la investigación, pero se determinó que no había suficiente evidencia o motivo para reabrirla. Algo peculiar que quiero comentarles es que el periodista Josué Martillo investigó por años este caso. Él llegó a viajar a Sudáfrica, visitó los lugares donde se dio este crimen y habló con el hermano de Solile, quien está convencido de que su hermano fue incriminado. También habló con una mujer que vivía al frente de donde fue encontrado el taxi. Esta mujer le dijo que recordaba el día, que cuando la policía abrió la puerta del carro, ella y muchas otras personas vieron el cuerpo de Annie. Estaba en una posición como de lucha, de forcejeo, y su ropa estaba levantada. Aunque la autopsia determinó que no hubo abuso sexual, debido a las irregularidades que tuvo toda esta investigación, ha crecido la duda de si hubo o no. Otro dato suelto que quiero comentarles es que después del juicio, Leopold Leiser se vio muy afectado por el acoso de los medios, por lo que se dijo de su vida sexual, de su página web. Él cerró su página, se quedó sin ingresos, estuvo muy mal por varios años y en el 2016 cometió suicidio. Por último, actualmente se sabe que Sherin es abiertamente gay y ha hecho públicas algunas de sus relaciones. Aceptamos que no asesinó a Annie, pero nos mintió y tenía una vida gay muy secreta. Nos debe una disculpa por sus mentiras. Comentario de un tío de Amy. Este caso ha llegado a ser conocido a nivel mundial como The Honeymoon Murder, traducido el asesinato en la luna de miel. Se han realizado varios documentales y Vinod, el padre de Annie, escribió un libro titulado Annie Father's Story, la historia del padre de Annie. Annie fue incinerada 6 meses después de su muerte y en una ceremonia hindú su familia esparció sus cenizas sobre el lago Van Nerm, que era uno de los lugares favoritos de Annie en su ciudad natal de Mariestad. Hasta la actualidad, Molombo y Tongo han mantenido que Sherin fue quien encargó el crimen y en junio del 2022 Tongo obtuvo libertad condicional. Y eso fue todo sobre el caso de Annie Dewani. Está clarísimo que Sherin mintió a Annie. Él hizo todo lo posible por mantener las apariencias para que nadie descubriera que él era gay, para que su esposa no supiera que era gay. Y obviamente esto trajo complicaciones en su relación, porque mantener una mentira es algo complejo. Personalmente, no me he inclinado al 100% por ninguna de las dos teorías. Creo que las dos son posibles y a la vez tienen evidencia en su contra. Lo que sí me parece un poquito difícil de creer para mí, que después de solo un viaje en taxi, Sherin le propusiera a Tongo que matara a Annie y él aceptara de una, y que el crimen se llevara a cabo de un día para el otro. Me parece un poco extraño, a menos que se conocieran de antes, pero no hay registros de que estos dos hombres se conocieran de antes de llegar a Sudáfrica. Claro que es posible que Tongo, motivado por el dinero, aceptara hablar con Molombo y de la noche a la mañana planearan todo este crimen para no levantar sospechas. Sin embargo, hay algo a mí que no me cuadra tanto, pero sí, de que es posible, es posible. Lo más incriminatorio para mí fueron los extraños comportamientos que tuvo Sherin con la familia de Annie y el poco respeto que mostró a su esposa fallecida,
Creo que actualmente vivimos en una sociedad un poco más tolerante, donde la gente puede ser abierta sobre su orientación sexual, pero claro, depende mucho de cómo la persona se sienta, de si quiero decirlo al mundo o no quiero, porque por prejuicios, por su familia y muchas cosas. Sin embargo, lo que hizo Shireen estuvo mal, independientemente si él haya matado o no a Annie. Todo empezó mal porque él desde el comienzo estuvo mintiendo. Y bueno, como les digo, no me puedo inclinar al 100% por ninguna de las dos teorías porque las dos son muy posibles. Sí siento que hay gato encerrado aquí. Los videos de las cámaras de seguridad, en específico en el que él regresa a ver a la cámara y luego como que se hace loco, me pareció muy sospechoso. Y no sé, simplemente sí creo que puede haber información que nos falta en este caso quizás. O a lo mejor Shireen sí fue el que organizó todo esto y tuvo una defensa impecable y la policía de Sudáfrica también se jaló esa investigación porque el perder el celular del taxista, ay, eso me frustra porque era como una evidencia importante. Además me quedo con la duda de qué evidencia es la que se había olvidado y se perdió este oficial de policía, que es una evidencia que prácticamente ponía inocente a Solilé. Quedo pensando porque las huellas de Solilé fueron las encontradas en el auto y así ligando a todos los criminales. Pero si esta nueva evidencia podía decir que Solilé no era el culpable, ¿cómo llegaron sus huellas allí? Quizás es porque todos eran como conocidos en un círculo, pero no se sabe de dónde fueron recuperadas estas huellas. En ninguna fuente dice fueron recuperadas del volante o del asiento o de Annie o de la ventana o de dónde, simplemente fueron recuperadas. Así que claro, cuando hay cabos sueltos uno se queda pensando. Por último, la familia de Annie aún está en busca de la verdad y esperan algún día poder esclarecer este crimen. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que Shireen fue quien planeó el asesinato de Annie o la muerte de Annie fue el resultado de un robo? Si creen que Shireen fue culpable, ¿por qué creen que la quería muerta? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa, de cualquier parte del mundo que me estén viendo, como yo, cada semana, cada mes y ya cada año. Estoy aquí muy feliz agradeciéndoles por sus... agradeciéndoles por su... agradeciéndoles por su apoyo constante, sus comentarios, recomendaciones, por todo el cariño que yo siento de su parte, que es lo que me mantiene aquí, aún con todo un horario a full de muchas cosas que estoy haciendo, pero siempre con energía aquí madrugándome grabando videos para ustedes. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mi canal y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y el pequeñín que está acá atrás durmiendo todo el video es Pierce. Y nos vemos en un siguiente video en Topsicapedia. Bye, 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 bye.